Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es María Fernanda y junto a mis compañeros Stephanie y Samuel vamos a hablarles acerca de la teoría de la empresa. En la exposición anterior se venía hablando acerca de las propuestas de Coase y en este caso vamos a continuar hablando acerca de las teorías de la empresa de Al-Shani Dempsey, Williamson, Penrose y Noteboom. Vamos a iniciar diciendo que para hacer el análisis de estas teorías hemos planteado tres fases. En la primera fase pues vamos a hablar las bases de cada teoría. En la segunda vamos a hablar de los problemas que implica esa teoría según su autor y en la tercera parte vamos a hablar algunas limitaciones y críticas a esa teoría por parte de otros autores. Entonces vamos a ir pasando teoría tras teoría y vamos a ir teniendo estas tres fases en cada una de ellas. La primera teoría es la de Al-Shani y Harold Dempsey y en este caso se basa en la producción en equipo. Entonces, para iniciar, ¿de qué se trata esta teoría? Para estos dos autores, la empresa debe analizarse como una organización cooperativa y especializada donde hay posibilidades de obtener mejores beneficios y menores costos respecto a los que se observan en el mercado, todo basado en la cooperación y en el trabajo en equipo. Entonces, las ideas centrales de esta teoría es que el trabajo en equipo y la cooperación son muy productivos dentro de una organización si se logra realmente unir los esfuerzos individuales de cada uno de sus integrantes. Sin embargo, como tiene este privilegio y tiene muchos beneficios, también tiene un problema, y es que la organización basada en equipo aumenta el problema de medir la producción y también ver cuál es el aporte de cada uno de sus integrantes en el conjunto total de actividades, es decir, medir las tareas de cada uno de sus miembros y cómo aportan realmente al equipo. Vamos a ver más a fondo estos problemas. El primero, precisamente, es cuantificar cuál es la contribución real de cada integrante y el incentivo económico que se le debe dar a cada uno de esos integrantes por cooperar dentro de la producción de la empresa, ¿sí? En este caso vamos a llamar agentes a los empleados de la empresa, a los colaboradores y vamos a llamar principal al gerente, a sus administradores y a todos los que se encuentran encargados de la gestión. Otro problema de este tipo de empresa, de este tipo de teoría, es la presencia de agentes productivos flojos. Entonces siempre van a haber agentes que producen más que otros, que son más productivos dentro del trabajo, dentro de la producción en conjunto, pero se van a ver opacados pues por el trabajo realizado por los agentes que sí son productivos. Entonces es difícil medir cuáles son productivos y cuáles no son productivos y equilibrar la carga. Esto se da porque hay individuos oportunistas que pueden intentar aprovecharse de los obstáculos que surgen al tratar de medir la productividad. Entonces hay que tener muy claro de que debe existir una información específica, una información fiel a la realidad obtenida por el principal, es decir, por los administrativos de parte de los agentes o de los empleados para que realmente se pueda realizar un control en la productividad de cada uno de los integrantes del equipo y así que se nivelen, como dije, esas cargas. Pero hay un problema que se genera a raíz de esto. Y es que realmente los agentes, los gerentes, los administrativos muchas veces tienen la información cortada y un poco sesgada de la realidad, por lo cual se les impide tomar decisiones más adecuadas. Entonces, no todos los recursos utilizados dentro del equipo pertenecen a una misma persona. Muchas veces los recursos se comparten entre ellos y realmente no se puede saber quién utilizó tal recurso de manera adecuada y quién no. Los recursos son heterogéneos, es decir, son de diferentes tipos. Los individuos tratan de maximizar su propia utilidad a costa de los esfuerzos realizados por los otros miembros del equipo. Como lo dije, pueden existir individuos oportunistas que dentro del equipo no aporten lo necesario, pero no hay como un control de esto adecuado, por lo tanto no se puede evidenciar. Y otro problema de esta teoría es que la producción no es separable, es decir, la producción es universal para todo el equipo de trabajo y es muy difícil realmente cuantificar qué parte de la producción le atribuye o se le añade a cuál integrante del equipo. ¿Qué plantea el autor que podemos hacer para solucionar todos los problemas que se presentan en esta teoría? Lo primero
es seleccionar agentes que sean productivos y estén motivados. Es decir, desde la parte de búsqueda de recursos humanos se deben seleccionar empleados y colaboradores de manera que se evalúe primeramente que de verdad se encuentran motivados, de verdad quieren realizar las labores del trabajo en equipo con responsabilidad, compromiso y sentido de pertenencia con los recursos que se les entregan. Lo segundo que se puede hacer es proporcionar los incentivos que desalienten a los agentes a no trabajar en condiciones de monitoreo imperfecto. ¿Qué es monitoreo imperfecto? Precisamente que no siempre el principal o los administrativos pueden estar encima de las labores de los operativos. Entonces se debe incentivar a las personas por medio de compensaciones, incentivos y otro tipo de prácticas buenas que hay dentro de las empresas que motivan a los trabajadores a realizar sus labores de manera correcta, con sentido de pertenencia, con responsabilidad. Otra cosa que podemos hacer es que los agentes deberían informarle al principal sobre los problemas que surjan en la producción. Es decir, con agentes recordemos que hablamos de empleados y colaboradores. Los empleados deben tener la total confianza para informarle a sus supervisores, a sus líderes, qué es lo que realmente está sucediendo en la producción, qué factores están causando retrasos o desperdicio de recursos para poder solucionar estos problemas en conjunto. Y lo último es invertir en supervisión o monitoreo, precisamente para evitar que como no hay supervisión en el trabajo en equipo, en el conjunto, pues se dividan, haya divisiones o haya desperdicio de recursos porque no tienen a una persona que esté realmente cerciorándose de que están siendo aprovechados de la mejor manera. Entonces, vemos que esta teoría se basa en el control autoritario. Básicamente lo que ellos desean es poner superiores sobre los agentes, es decir, supervisores, y darles un incentivo superior que a los operarios, de manera que se pueda evitar el incumplimiento de las funciones del supervisor. Es decir, dentro de una empresa, cuando hay, por ejemplo, un líder o un supervisor de área, un supervisor de planta, normalmente recibe una mayor remuneración económica que los demás operarios o los demás empleados, precisamente para que él se sienta en la jerarquía de la empresa en una escala superior y sienta que tiene más responsabilidad y debe hacer cumplir todas las actividades a sus subalternos. ¿Para qué se hace esto? Para que él vigile el comportamiento precisamente de los operarios, distribuya las tareas, revise y cancele contratos en caso de ser necesarios, que cambie los empleados, que los rote de un lugar a otro y que haga imposición de castigos o incentivos, contratación, suspensión de contratos, suspensión del personal, cancelación de contratos, dependiendo de cómo realizan las actividades cada uno de los operarios. Esto fue más o menos la teoría de Harold y Dempsey, y vamos a ver ahora unas críticas a esta teoría y también a la teoría anterior que fue la de Coase en la exposición pasada. La primera crítica es que en esta teoría no se cuestionan ni se destacan problemas relacionados con la gestión empresarial. Básicamente esta teoría solamente se basa en que las empresas son productivas o no son productivas debido al comportamiento de los que componen el grupo empresarial. Más no se basa en los problemas relacionados con la buena o la mala gestión que los administrativos puedan darle a esta empresa. Es decir, atribuyen todos los problemas que puedan ser causados simplemente a los operarios, a su comportamiento y a su productividad, cuando realmente la parte de gestión empresarial es una de las más cruciales dentro de las organizaciones empresariales. Otra crítica a esta propuesta y a estas teorías es que la tarea del administrador es superficial y la realiza sin error, es decir, se limita a la selección eficiente de insumos y productos con el objetivo de maximizar el beneficio. Es decir, el administrador no se encarga como tal de poner en marcha un buen ambiente laboral, un buen trabajo en equipo, una buena gestión empresarial, sino que simplemente se preocupa por seleccionar los productos y servicios que mayor cantidad de beneficio en términos económicos le va a causar a la empresa. La siguiente crítica es que es muy difícil que alguien pueda medir y comparar los costos de transacción con los de la firma. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, siempre en una empresa va en algún momento
se va a tener que tomar la decisión entre comprar o producir. Es decir, es mejor que compremos mercancías, inventarios, productos y servicios para nosotros revenderlos, comercializarlos y sobre ellos ganar un porcentaje de ganancia, valga la redundancia, o es mejor producir, es decir, comprar materias primas, transformarlas, darles un valor agregado y finalmente obtener un producto que podemos vender a un costo mayor. En este caso, de los costos de transacción que podemos hablar son materias primas, costos de producción, costos de transporte y costos de administración. Resulta que cuando decidimos comprar productos ya terminados para revenderlos, obtenemos servicios administrativos que ya fueron plasmados por la empresa que elaboró precisamente el producto. Es decir, no significa que ya nosotros, por el hecho de que no estamos produciendo, no tenemos que pagar por producción, por transporte, por materias primas, no significa que realmente no estemos pagando por ello, porque el costo que pagamos por el producto ya trae inmerso e incluido dentro de sí esos otros costos, ¿ok? Entonces se considera que no por el hecho de que compremos mercancías ya terminadas, no tengamos que tener en cuenta esos otros costos de los que hablaba anteriormente. Entonces se considera que la diferencia entre ambos costos solo para tomar las decisiones respecto a qué tipo de gobernabilidad es más eficiente. Es decir, las teorías anteriores solamente se preocupan por cómo gobernar a los empleados de manera que sean más productivos, pero realmente no se preocupan por hacer un análisis de si los costos en los que incurre una empresa son más pequeños o más grandes si se adquieren los productos, así se fabrican. Es decir, puedo estar creyendo que tengo menores costos por adquirir un producto ya terminado en lugar de producirlo, porque al producirlo se me incurren en otros costos que ya nombré, la materia prima, transporte, costos de producción, entre otros, pero puedo creer que al no tener que incurrir en esos costos, estoy obteniendo mayor margen que si decidiera incurrir en ellos. Es decir, si yo decidiera producir, estaría gastando más dinero en otras cosas y no estaría ganando de igual manera que lo estoy haciendo ahora. Pero realmente, como lo dije, esos costos se encuentran implícitos dentro del producto que yo ya compré. Entonces, en este tipo de teorías, los administrativos no se encargan de hacer ese análisis. ¿Cómo nos iría mejor si producimos y compramos directamente las materias primas y nosotros transformamos el producto? Nos iría mejor y tendríamos mayor margen de ganancia que si compramos los productos ya terminados solo para revenderlos. Ellos no hacen este tipo de análisis y acusan, digamos, que la productividad de la empresa solamente es atribuida por la buena productividad o la baja productividad de sus empleados. El problema en las ideas anteriores es que se consideran esos costos solamente para el control de las transacciones, pero realmente se hace de cuenta que los costos de producción, de transporte, administrativos, entre otros, de materias primas, cuando se fabrica el producto son gratuitos, cuando realmente no lo son. Bueno, esa fue la primera teoría. Vamos con la propuesta de Oliver Williamson. Para este autor, la empresa es una estructura de gobernabilidad basada en la jerarquía que tiene propósito y efecto económico. Este concepto ¿a qué hace referencia? A los distintos niveles de autoridad en la cadena empresarial. Es decir, este autor le gusta mucho el tipo de gobernabilidad jerárquica, porque dice que esta facilita la coordinación, el control y la solución de controversias y de problemas que se van presentando a lo largo de la cadena productiva, y que esto ayuda a tomar decisiones y a la estabilidad de las relaciones dentro de la empresa. ¿Cuál es su enfoque? Para este autor, lo más importante que debe haber dentro de una empresa es la adaptación, es decir, la capacidad de ajuste frente a las variaciones del mercado, frente a los problemas que se vienen presentando. Para él es muy importante que se diseñen los incentivos adecuados para todos sus colaboradores y sobre todo que se elijan modalidades contractuales correctas. ¿Qué son modalidades contractuales? Es decir, que se establezcan contratos correctos de manera que se beneficien todas las partes, contratos de compra, contratos de venta, contrato con todos los interesados que hay alrededor de una empresa.
contratos precisamente con los empleados, con los colaboradores. ¿Por qué? Porque para este autor también hay una parte de oportunismo en el que cada una de las partes que conforman una empresa, cada uno de los interesados, se encuentra solamente buscando y velando por su interés y por sus propios intereses. Entonces, él lo que propone es que se deben alinear las transacciones con las estructuras de gobernación, es decir, con la jerarquía, que cada parte de la cadena de la empresa, cada parte de la pirámide haga transacciones en la medida que va ascendiendo de la jerarquía o en el nivel que se encuentre, ese será su nivel de responsabilidad. Algunos de los problemas de esta teoría es precisamente que las negociaciones que se hacen tanto dentro como por fuera de la empresa, dentro que pueden ser las operaciones que realiza cada uno de los empleados, siempre se basan en el oportunismo. Entonces, cada quien cuida de sus propios intereses por encima de los demás y buscan el beneficio propio. Este autor nos habla de algunas conductas. La primera, que son las formas más flagrantes del oportunismo o las más que todos conocemos, las que más se evidencian, que son las que más se exaltan, que pueden ser la mentira, el robo y el engaño. Sin embargo, hay unas formas sutiles de oportunismo que no siempre se evidencian de la misma manera que las anteriores. Y es, por ejemplo, que puede ocurrir que se revele información de manera incompleta o distorsionada dentro de la empresa, información que puede ser relevante para la toma de las decisiones. También que hayan esfuerzos premeditados para equivocarse, para distorsionar, para ocultar, ofuscar o confundir de otro modo a los administrativos. Esto en cuanto a los empleados, también a los clientes, a los proveedores y a otros interesados dentro de la organización. Este autor propone que los individuos se guían realmente por el egoísmo y que adoptan un comportamiento estratégico para ganar ventajas en absolutamente todos los escenarios en los que compete la empresa. Esta teoría también tiene críticas. La primera de ellas es por parte de Menard, otro autor, que dice que hay poca evidencia que realmente demuestre cómo las diferentes estructuras de gobernabilidad contribuyen a la reducción de costos. Como este autor se basa que la mejor estructura de gobernabilidad es la jerárquica, realmente hay autores que lo refutan diciendo que hay muchas otras teorías de gobernabilidad o formas de gobernar las empresas que no necesariamente son jerárquicas y que hay pocos estudios que realmente demuestren que un tipo de organización empresarial u otro tipo de organización empresarial afecta directamente a la reducción de los costos o a la productividad de la organización como tal. También este autor solamente distingue a la empresa por su estructura de gobernabilidad y no toma en cuenta la acumulación de capacidades de sus agentes. Siempre ve la empresa desde una postura de oportunismo, en cuanto no se da cuenta de que sus agentes, en este caso sus empleados, colaboradores o administrativos, también tienen un valor agregado que van obteniendo con el paso del tiempo, y es la acumulación precisamente de sus capacidades, de sus conocimientos, de sus habilidades, actitudes y aptitudes que también le aportan valor a la empresa, de las cuales él no reconoce. Otras de las críticas a esta teoría precisamente son por estos otros dos autores que vemos en pantalla, que son Tesei y Pisana. Dicen que los patrones de comportamiento y de aprendizaje que hay en la firma no pueden ser incrustados en contratos formales o coordinados mediante transacciones, que precisamente el ambiente empresarial dentro de la organización no se puede realmente medir o no se puede realmente establecer mediante contratos. Como este autor, como lo vimos anteriormente, dice que en los contratos debe estar estipulado absolutamente todo, se debe hacer contratos estratégicos, se debe hacer contratos en los que se beneficien, por supuesto, principalmente la parte empresarial, la parte administrativa, debido a que todos están buscando sus propios intereses, pero realmente le refutan que un contrato no puede medir el comportamiento o el aprendizaje o el ambiente organizacional o la dinámica diaria organizacional dentro de la empresa, que realmente se puede firmar un contrato, pero esto es tan dinámico y cambiante que el contrato no puede asegurar nada. Y por último,
que estos patrones de comportamiento confluyen en la firma más hacia el trabajo cooperativo que al individual, que realmente el autor no debe basarse tanto en el oportunismo, porque cuando se tienen, por ejemplo, los colaboradores realmente incentivados, el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo pues colabora mucho con el tema de la productividad y de las buenas prácticas y finalmente de la rentabilidad de la firma. Entonces pues refutan que no es verdad pues, la postura que él toma acerca de sus agentes. Ahora mi compañera les va a hablar acerca del siguiente tema. Gracias. La siguiente propuesta es la propuesta de Edith Penrose. Ella toca 3 aspectos. Primero, combinación de recursos productivos como eje de crecimiento de la empresa. Segundo, formas de expandir y limitar el crecimiento de una empresa. Y por último, estructuras de coordinación económica. Bueno, la primera, que es la combinación de los recursos productivos. Para Penrose, una empresa es una colección de recursos productivos heterogéneos, entre ellos humanos, físicos e intangibles, y el gran reto del empresario es saber combinarlos y coordinarlos adecuadamente. Un mismo recurso puede emplearse para fines distintos o de maneras diferentes, y en combinación con tipos y otras cantidades diferentes de productos pueden proceder servicios potenciales, diferenciadores de la empresa. De esta forma, el conjunto de recursos que tiene una empresa consiste en diversos servicios potenciales. Entonces, la forma como la empresa hace ser competitiva y sobresalir de las demás empresas es la manera en cómo ella combina sus propios recursos. Penrose parte de considerar los servicios de los recursos productivos de la empresa como el elemento central de su propuesta. Por esto ella afirma que la mayoría de los recursos productivos, incluyendo el trabajo y el personal directivo, pueden usarse en formas diferentes y para distintos propósitos, y esto a menudo hace que las empresas sean flexibles en un medio ambiente incierto y cambiante, que será de gran importancia para determinar la dirección del crecimiento de la empresa. Entonces, en este sentido, la empresa es un depósito de conocimientos, porque los recursos humanos pues, poseen diferentes competencias individuales y son capaces de proporcionar distintos servicios productivos. Entonces, en este marco, el objetivo de la empresa es acrecentar sus beneficios a largo plazo mediante la continua creación de nuevos servicios. Se dice que la empresa se integra por un staff que conscientemente sincroniza estos recursos que ella tiene. Este grupo directivo tiene como función contribuir a ampliar las dimensiones de la organización con la utilización de los recursos y la difusión de la información y el conocimiento. Entonces, la autora Penrose dice que es el área de la coordinación, es decir, el área de la comunicación de los dirigentes, lo que debe distinguir los límites de una empresa, y lo que define los límites de su tamaño como empresa industrial es por consiguiente su capacidad para mantener la suficiente coordinación administrativa para que encaje dentro de la definición de empresa industrial. La comunicación entre el personal directivo puede consistir por un lado en la transmisión real de instrucciones detalladas mediante la jerarquía de empleados, y por otra parte solo en la existencia de un grupo de personas con objetivos y procedimientos administrativos. Entonces, el problema real radica fundamentalmente en cómo se puede delimitar en la práctica el área de la coordinación administrativa. En otras palabras, en cómo determinaremos la dimensión de cualquier empresa en un momento determinado. Por otra parte, la comunicación, las instrucciones y la autoría son tres mecanismos que permiten a la dirección de la empresa coordinar administrativamente sus recursos e impulsar sus capacidades internas. Entonces, de esta forma, la dimensión productiva de una empresa depende del conjunto de oportunidades de la producción
que la dirección aprovecha. Estas oportunidades son de tipo objetivo, es decir, lo que la empresa puede hacer, o de tipo subjetivo, lo que la empresa cree que puede hacer. Ambos aspectos influyen en el comportamiento de la empresa como tal. Sin embargo, el conjunto de posibilidades y oportunidades también se encuentra estrechamente relacionado con el ambiente en el que se desarrolla la empresa y con el margen de movilidad que ésta tenga para adaptarse a los cambios externos e internos, es decir, la flexibilidad y la adaptabilidad que tenga cada empresa. Por otra parte, nuestra autora Enid Penrose dice que la empresa tiene una continuidad histórica, es decir, es resultado de su trayectoria de la vida. La organización puede cambiar su nombre, su propietario o variar sus productos sin romper con su historia. El proceso de interrupción o discontinuidad surge cuando el núcleo esencial de sus recursos humanos y sus activos, sus propias capacidades o servicios potenciales, se pierden o se dispersan. Por lo tanto, para no desaparecer o ser absorbida por la competencia industrial, pues la empresa deberá especializarse en un conjunto de áreas bien definidas y desarrollar aquellas capacidades que le permiten conservar un lugar privilegiado en el mercado y así no poder desaparecer de él. Y esto también le va a permitir enfrentar las condiciones ambientales inciertas y cambiantes del mercado como tal. Bueno, entonces la especialidad de las capacidades, la oferta de los servicios y la adaptación organizacional depende del crecimiento del conocimiento. Entonces, conforme a cómo crece el conocimiento, se elevan las posibilidades de ampliar los servicios de la empresa, sabiendo utilizar los recursos o realizando nuevas aplicaciones. Los conocimientos se acumulan en una empresa. Los conocimientos que acumula una empresa surgen de las experiencias que en la práctica productiva tienen los recursos humanos, es decir, los empleados, mientras hacen sus procesos tanto internos como externos. También la empresa se hace de conocimientos a través de las transacciones que realiza con otras organizaciones, ya sea como por ejemplo comprar maquinaria o equipo, adquirir tecnología o al cambiar su ambiente. Entonces, las posibilidades para elevar el conocimiento le permiten adaptarse y modificar su entorno. La dirección de una empresa siempre tiene un margen de maniobra que le permite cambiar las condiciones ambientales hasta alcanzar el éxito de sus acciones. Bueno, entonces el siguiente aspecto que toca Penrose es las formas de expandir o limitar el crecimiento de una empresa. Entonces, el crecimiento de una empresa es una decisión directiva que requiere de planeación y programación previa, además de la acumulación de conocimiento. Y nuestra autora en este caso dice que una expansión exitosa debe estar procedida por la planeación por parte de la firma. Las firmas no crecen automáticamente, sino en respuesta a las decisiones humanas. Si las firmas actúan basadas en planes, se sigue que tienen algún grado de confiabilidad, de confianza. El cuestionamiento que surge es cómo las firmas obtienen ese grado de confianza. A menos que se asuma que el conocimiento es perfecto y que la incertidumbre está ausente, es claro que se debe desarrollar dentro de la firma un cuerpo de conocimiento suficiente para sostener los planes racionales para actuar. Lo que ampliamente se caracteriza como búsqueda o investigación general será necesaria para tal propósito. En consecuencia, alguna parte de los servicios directivos y emprendedores de la firma deben estar disponibles para trabajar en los planes requeridos cuando se considere la expansión. Es decir, que va a haber un grupo de trabajadores o directivos exclusivamente para el momento que se quiera hacer la ampliación de la empresa y que ellos trabajen en toda esta planeación. Sin embargo, los procesos de planeación de una empresa siempre van a estar limitados por el conocimiento que tiene la gerencia y las capacidades para enfrentar la incertidumbre y para poder llevar la investigación, la búsqueda o la investigación a cabo. Entonces,
Hay tres estrategias para el conocimiento, para el crecimiento de una empresa. Entonces, la primera estrategia para el crecimiento es las economías de dimensión. Esto se genera al aprovechar mejor los recursos productivos que se tienen. Por ejemplo, es decir, la empresa mantiene sus recursos humanos y elabora el mismo tipo de productos, aunque aumenta el volumen a fin de generar economías de escala. Esto puede implicar mayor eficiencia tecnológica, directiva o financiera. La otra estrategia es la fusión, la cual hace referencia a utilizar cualquier método para combinar las empresas existentes, por ejemplo, las alianzas estratégicas, las fusiones o integraciones, las cuales se definen en función del conjunto de capacidades, recursos, estrategia y visión que tiene cada empresa de manera consciente, que elige para enfrentar la incertidumbre del medio ambiente. Y por último, la estrategia de la diversificación productiva. Esto implica usar los recursos de tal manera que proporcionen servicios diferentes a los generados en el pasado. En este caso se incluyen aumentos de variedad de productos terminados. Una forma muy especial de diversificación productiva consiste en integrarse hacia atrás, que quiere decir aumentar el número de bienes intermedios de la empresa que la empresa requiere internamente, o integrarse hacia atrás, que quiere decir elevar el número de artículos que en la cadena de producción se hallan más próximos al consumidor final. Por otro lado, hay ciertas limitaciones para el crecimiento de la empresa. Entonces, Penrose dice que además de las limitaciones internas ligadas a la visión y a las capacidades empresariales y de la dirección de la empresa puede enfrentar problemas para crecer debido a la situación del mercado, de factores y o productos y por incertidumbre y riesgo. Sin embargo, ella dice que el primer factor es el único límite real. Es decir, ya que cuando la dirección carece de capacidad empresarial, quiere decir que no se pueden enfrentar las limitaciones ligadas al mercado o a la incertidumbre, o no se podrán aprovechar las oportunidades productivas. Es decir, el principal factor que puede obstaculizar la expansión de una empresa es el factor interno de la empresa, y consiste en no disponer en cantidad o calidad suficiente del personal directivo que sea capaz de coordinar los servicios factoriales o de tener una perspectiva a largo plazo. Y por último, las estructuras de coordinación económica. Entonces, para Penrose, el mercado, la organización son formas institucionales alternas de distribución de recursos estrechamente vinculadas. Entonces, existe una interrelación entre los mercados y las empresas. Cada una de estas instituciones es necesaria para la existencia de la otra, tienen una correlación. La función de ambas es la asignación de recursos, es la distribución de los recursos de la economía entre las diferentes demandas, sean productivas o consecutivas. Pero el modo de cumplir esta función y el método de asignación de los recursos en el espacio y el tiempo dependen considerablemente de la influencia que las fuerzas del mercado tengan sobre cada empresa, y esto depende a su vez no solo de la dimensión de la oferta o la demanda que una empresa hace de un producto determinado, sino también de las clases y cantidades de servicios productivos con los cuales la empresa opera. La coordinación en el mercado depende de la oferta y demanda de recursos, mientras que la capacidad de respuesta y adaptación a las necesidades externas dependen de la sincronía que la gerencia logre dentro de la firma. Esta última se complementa o apoya en el mercado, sobre todo cuando no cuenta con recursos financieros o directivos para crecer o expandirse. En esta propuesta no existe un mercado universal,
pues la empresa establece su propio mercado específico de transacciones con otras empresas en función de sus necesidades y sus capacidades productivas. Bueno, Penrose dice que cada empresa se interesa solo por un tipo limitado de productos y enfoca su atención solo sobre unos determinados mercados dentro del mercado total. La atención de tales mercados está necesariamente determinada por los recursos heredados de la empresa, es decir, por los servicios productivos que tiene. Bueno, los recursos materiales, los recursos humanos y materiales acumulados, así como los distintos servicios que una empresa conserva se caracterizan por ser heterogéneos. La forma como combina sus recursos y conocimientos definen que cada organización tenga un carácter único, pero además le dan la unidad productiva la oportunidad de diversificar sus productos. Entonces, cuando empieza la producción de nuevos artículos sin abandonar por completo los artículos nuevos. Entonces, dentro de esta diversificación se incluye la fabricación de productos intermedios cuando sean lo bastante diferentes a los otros artículos que se producen para implicar alguna variación importante en el programa de producción o distribución de empresas. La diversificación incluye así los aumentos en la variedad de los productos finales obtenidos, en la integración vertical y el número de áreas básicas de producción en que la empresa actúa. Bueno, por último tenemos que los autores C.S. Pisano y Schwen tienen críticas respecto a la propuesta de Penrose, las cuales dicen que la propuesta de Penrose dio origen a la teoría de la empresa basada en recursos, en la cual se enfatiza que el crecimiento en el corto y largo plazo de la firma se sustenta tanto en la combinación como en el uso de recursos internos y externos. Sin embargo, una de las limitaciones que tiene esta propuesta es que no considera los procesos de aprendizaje ni los problemas asociados a la acumulación, recopilación y la no imitación de las capacidades organizacionales. Muy buenos días. Ahora vamos a hablar de la teoría cognoscitiva de Bar Noteboom. La propuesta teórica de Noteboom se organiza en tres partes. En la primera sección se introduce la definición de la empresa por parte del autor. En la segunda se aluden los procesos de exploración y explotación, y en la tercera se habla al respecto de las relaciones contractuales por sobre el contrato en sí mismo, ¿sí? Y el papel que las instituciones y la confianza en las relaciones inter e intraempresa tienen entre ellas. Recordemos que inter es dentro de la empresa, intra es con empresas. Entonces, la propuesta de Noteboom dice lo siguiente: para Noteboom, una organización es como un sistema de actividades o capacidades coordinadas, más o menos centradas o enfocadas, miopemente dirigidas y socialmente construidas. Y la empresa, en este sentido, es un caso especial de organización dedicada a la producción. Entonces, uno de los principales elementos de la teoría de Noteboom es analizar cómo se genera y se comparte el conocimiento, el aprendizaje y las rutinas dentro y fuera de la empresa. El aprendizaje es esencial para generar innovación. Por eso es importante definir qué es el conocimiento humano. Entonces, el conocimiento humano se integra por la inferencia racional, el saber, las percepciones, interpretaciones, juicios, categorizaciones, emociones y sentimientos que han experimentado las personas a lo largo de su trayectoria profesional o puedan llegar a experimentar. Por lo tanto, uno de los retos fundamentales, el principal reto del empresario, es alinear las distintas interpretaciones que tienen sus trabajadores, su recurso humano, mediante metas comunes y la promoción de incentivos, enfocar toda la empresa y todo el talento humano que se tenga a un solo norte. El alineamiento de las percepciones en escalas interna e interorganizacional implica reducir la distancia cognoscitiva entre distintos agentes que deciden cooperar para la organización. Para lograr la colaboración en y entre las firmas, es necesario homogeneizar el lenguaje, los símbolos, los conceptos entre los participantes que intervienen en la producción y comercialización de bienes y servicios. Algunas de las formas
de lograr este proceso de estandarización son la comunicación, la comprensión, la explicación y la difusión de las ideas. La teoría de Nottebohm presenta algunos problemas que las empresas pueden llegar a enfrentar. Uno de estos problemas es la distancia cognitiva planteada en lo que anteriormente ya hemos descrito. Cada colaborador de la empresa tiene un nivel de conocimiento diferente y es importante para la empresa estandarizar ese conocimiento en los trabajadores. Pero esta solución trae consigo otro problema, una miopía cognitiva. Por un lado, la empresa se especializa e implementa nuevas formas de pensar o de hacer las cosas, pero al mismo tiempo se ve limitada potencialmente para visualizar o entender otros puntos de vista. La empresa necesita conocer y complementar sus saberes mediante la colaboración con otras empresas u organizaciones. En este contexto, la organización tiene que procurar una distancia cognitiva reducida a fin de hacer un uso eficiente de los recursos que posee. Esto es la explotación, ¿sí? Y debe complementar sus conocimientos con otras empresas con el objetivo de desarrollar nuevos recursos y nuevas competencias. Esto es lo que se le conoce como exploración, que le puedan permitir a esta empresa adaptarse en el largo plazo al ambiente que está cambiando. Entonces, la acumulación y la aplicación de conocimientos y experiencias en distintas situaciones productivas y tecnológicas permiten crear empresas ambidiestras. Esto es decir, aquellas que son capaces de equilibrar y aprovechar los procesos de explotación y exploración tecnológica. Estas firmas son capaces de producir y reproducir las rutinas más exitosas que le garantizan la estabilidad y la eficiencia necesaria para satisfacer la demanda del mercado, pero al mismo tiempo son empresas que poseen la flexibilidad para impulsar en el largo plazo las capacidades técnicas y organizacionales que generan nuevos productos y procesos o que mejoren los ya existentes en un ambiente que sea de incertidumbre para la empresa. En específico, la exploración exige holgura en el control, en los estándares y en la estructura. Esta última supone el descubrimiento de algo nuevo, la flexibilidad, la variación, el riesgo y la experimentación. Acá podemos leer, desarrollar tecnologías novedosas que permitan adaptarse a los cambios registrados del ambiente, ¿sí? Esto es lo que tenemos en cuenta como exploración. Y la explotación requiere del mantenimiento de los estándares y estructuras existentes y de rutinas de control. Explotación se asocia más a procesos en los que se le da la prioridad a la eficiencia, la selección, el refinamiento y la ejecución, ¿sí? Mantener las habilidades y rutinas que permitan el dominio de las tecnologías, ¿sí? Eso es una correcta explotación. Estos cambios y procesos son previstos por Nottebohm y él propone un ciclo de 5 fases que permitirán para la firma moverse de las competencias actuales a nuevas competencias, sobreviviendo pues en el transcurso de su movimiento. El primero es la consolidación, ¿sí? Surge un diseño que ayuda a solucionar un conjunto de problemas y que se comercializa. El conocimiento es menos tácito y más codificado. Por lo tanto, eso permite que el conocimiento sea imitable. El segundo paso es la generalización. Se construye una plataforma que permita la transferencia de prácticas o productos a un entorno que sea novedoso. Se trata de utilizar la experiencia adquirida a ámbitos diferenciados, pero con posibilidad de éxito. En este caso, se requiere conocimiento externo con el objetivo de acceder a amplios canales de distribución y de adaptar la organización y los productos al nuevo ámbito que se quiere llegar. Este proceso produce una base para la exploración, no obstante se mantiene la explotación. En el tercer paso encontramos lo que es la diferenciación. En ese paso se ubican y se analizan las diversas prácticas que ha generado la aplicación de la novedad originalmente difundida, pero en diferentes situaciones. Esto es que se concibe una innovación incremental por adaptación a nuevas condiciones de demanda y de producción y se mantienen entre tanto los elementos básicos y la arquitectura de la práctica preexistente. En la reciprocidad se realimentan los éxitos o las fallas que se detectaron en la aplicación del prototipo original a diferentes situaciones. Se trata de obtener la experiencia y reflexionar sobre la información y los conocimientos asociados a la gran diversidad de aplicaciones realizadas.
Por último paso tenemos el acomodamiento, es donde se ubican las rigideces en las estructuras establecidas. Tal vez en la primera etapa proporcionaron ventajas para la explotación, pero que en una avanzada son un obstáculo. En esta etapa, las novedades emergentes alcanzan su potencial y el acomodamiento guía hacia la búsqueda de nuevos diseños dominantes. Al emerger un nuevo paradigma, iniciamos una fase de consolidación nueva para la empresa. Muy bien. Ahora, las interacciones contractuales y relacionales, el último punto del que habíamos hablado al inicio. Nodboom centra su análisis en las relaciones sociales que surgen a partir de un contrato. Las interacciones son de dos clases, contractuales y relacionales. Las contractuales, aunque resaltan el lugar en el que se da el intercambio, consideran el acuerdo como un suceso independiente y estático. Legalmente, se apoya en el contrato clásico. En cambio, en las interacciones de tipo relacional, cualquier negociación está incrustada en un entorno social particular, donde a futuro hay incertidumbre. Este tipo de acuerdos cambian con el tiempo, dado que hay necesidad de adaptarse a los cambios, ofreciendo la oportunidad de fortalecer la relación entre las partes que operan. Muchas gracias por su tiempo. Esta ha sido la exposición de nuestro grupo.